Dios continúe bendiciendo con ustedes. Les saluda a su amigo, el pastor Juan Carlos Ulloa, pastor de la Iglesia Bautista Puerto de Salvación, acá en Puerto Bolívar, Machala. Un abrazo a todos aquellos que nos ven cada día aquí a través de TV La Verdad, canal online, canal mundial, y también comparten en el YouTube nuestros videos para sus amigos, sus contactos, para que también ellos puedan ser alimentados con la palabra de Dios, palabra que bendice, que sana, que edifica. Quiero compartir un tema que tiene que ver mucho con las cosas que llevamos a nuestra casa. ¿Llevaría usted una bomba a su casa? ¿Llevaría usted explosivos a su casa? Aún sabiendo que son muy peligrosos, muy frágiles. Y aún sabiendo que usted tiene ahí sus hijos, su esposa. ¿Llevaría usted serpientes? ¿Llevaría usted escorpiones o animales peligrosos? Desde luego que no. Siempre tenemos cuidado como padres de no tener armas, de no tener cualquier cosa que pueda ser peligrosa para la vida o integridad de nuestros seres amados. Pero ¿sabe una cosa? A veces podemos llevar cosas que pueden traer daño o destrucción a nuestras familias. El tema de hoy es: no lleves maldición a tu casa. He tenido que ministrar a personas jóvenes que han estado jugando con la ouija y luego han sido perturbados y luego han habido manifestaciones demoníacas en su casa. Estuvo de moda hace un poco tiempo el Charlie, donde los jóvenes empezaban a hacer invocaciones espirituales y abrir puertas demoníacas y luego pasaban a ser influenciados, y esas influencias traían desgracias y problemas al hogar. No lleve maldición a su casa. Hay cosas que Dios ha maldecido. Una vez leí un artículo de un hombre que decía: ¿cómo puede Dios maldecir? Y yo decía: ese hombre no ha leído la Biblia. Dios maldijo a la serpiente por haber engañado a Eva. Dios maldijo la tierra por causa de la desobediencia de Adán. Y hay muchos lugares donde Dios maldice. Cuando Dios maldice algo, ese algo o ese alguien que Dios maldice se convierte en un anatema. Y aquellas cosas que son anatemas o maldecidas por Dios deben ser destruidas, deben ser quemadas. Eso nos enseña la palabra de Dios. Mas ¿qué pasa si usted, en vez de destruirlas, de quemarlas, las lleva a su hogar? Usted va a traer maldición a su hogar, va a traer destrucción a su hogar. Esa es la historia que vamos a compartir el día de hoy. ¿Qué dice la Escritura? Deuteronomio capítulo 13, desde el versículo 16. Dios dice: cuando vayan a la guerra a algún lugar que yo he maldecido, destruyan todo. Dice: y juntarán todo su botín en medio de la plaza y consumirán con fuego la ciudad y todo su botín. Todo ello como holocausto a Jehová Dios, tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema. Es decir, si esa ciudad es anatema, tienes que destruir todo lo que encuentres ahí: oro, plata, vestidos, dinero, joyas, todas sus riquezas, animales. Destruye todo. Era la orden de Dios, porque era una ciudad maldecida por Dios. Miren, Dios maldijo Sodoma y Gomorra y las consumió totalmente con el fuego. Ahora, Dios, ¿cómo destruyó a las naciones cananitas, que eran terribles? Que eran naciones paganas, idolátricas, sacrificaban a sus propios hijos quemándolos en el fuego a sus dioses. ¿Cómo Dios destruyó a esas naciones? Ya no mandó fuego sobre ellos, ya no mandó diluvio sobre ellos. Usó al pueblo de Israel como un azote para castigar a estas naciones, para eliminar a estas naciones. Una vez alguien me dijo: ¿cómo explica usted que un Dios de amor diga: maten a los animales, maten a las personas, no perdonen a nadie la vida, destruyan a todos? Porque Dios había maldecido a esos pueblos, a esas ciudades, por su maldad. Practicaban la homosexualidad, practicaban cosas terribles, quemaban a sus propios niños en el fuego, a sus dioses. Practicaban la prostitución sagrada, donde las mujeres adoraban a sus dioses, acostándose con los hombres, haciendo orgías. Y era algo terrible y abominable. Y Dios, para destruir a estas naciones, utilizó al pueblo de Israel como el azote, como el arma, como el instrumento de castigo, de juicio contra estas naciones. Y Dios, que había maldecido a estas naciones,
Está diciendo, todo lo que encuentren ahí, destruyanlo en el fuego. No se te pegue nada en tu mano. Dice, no se pegará nada en tu mano del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Está diciendo, si tú no tomas nada de eso que he maldecido, yo te voy igual a bendecir, te voy a multiplicar como juré a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Miren qué interesante esta ley que Dios da a su pueblo. No traigan nada maldito a su casa. No traigan nada que ha sido maldecido a su casa. Mucha gente lleva maldición a su casa porque ponen una pata de conejo, ponen una herradura, ponen una sábila con ajos, ponen qué sé yo cuántas cosas, llevan huesos de muertos, llevan tierra del cementerio, y lo que están haciendo es introduciendo demonios a su hogar, a su familia, llevando maldición a su casa. Muchos llevan periódicos con pornografía, ¿sí? Hay periódicos que ponen imágenes pornográficas, hay mujeres desnudas, y sus hijos están ya habituándose a eso. Llevan películas del exorcista, de terror, de sangre, destino final y todas esas películas sanguinarias, y sus hijos están viendo. Le compran a sus hijos juegos de video donde lo único que hacen es matar personas, están matando, y mientras más matan, más felices son y más niveles van, preparando su mente para que piensen que matar es un juego. Y es así como están llevando anatema, maldición a su casa. Josué advirtió al pueblo de Israel cuando llegaron a conquistar la tierra de que nada del anatema toquen. Vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 6. Él va a advertir a los soldados, a su pueblo, que no tomen nada. Dice el versículo 18: pero ustedes guárdense del anatema, ni toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema al campamento de Israel y traigan turbación. Toda la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren al tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Van a conquistar Jericó, una ciudad anatema, había sido maldecida por Dios de esa ciudad. Y la advertencia que hace Josué es: tengan cuidado de no tocar nada, que nada se le pegue en su mano del anatema, porque así como es maldecido Jericó, ustedes van a traer maldición, van a hacer maldecido el campamento, van a hacer que el campamento también esté maldito al traer algo del anatema al campamento. No hagan eso. Y luego el pueblo entra y conquista Jericó. Pero hay un problema. Uno de esos soldados desobedece el mandamiento de Dios, desobedece la orden que le da Josué, y eso va a traer un gran problema a todo el pueblo de Israel. Vamos a ver esta historia en el libro de Josué, capítulo 7. El pecado de un hombre llamado Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Por cuanto Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Miren, un hombre comete un error, un hombre peca, pero trae maldición a todo el pueblo de Israel, porque cometió una prevaricación. ¿Ha escuchado ustedes? Los políticos siempre hablan de eso en los congresos, en las asambleas. No, es que fulano ha cometido prevaricato. ¿Y qué es el prevaricato? Es quebrantar una ley, quebrantar una regla, romper una ley, una ordenanza, con premeditación y alevosía, con conocimiento de causa. Eso es prevaricato. No es un pecado por ignorancia. No es un yerro, como lo dice la Escritura, algo que por error lo hizo, sino que lo hace con premeditación y alevosía, lo que se llama prevaricato.
Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Mire, Josué envía espías a ese lugar. Ellos van y reconocen la tierra y le dicen: es un pueblo pequeñito, lo vamos a comer como pan, es insignificante. No mandes a todo el ejército, manda, qué sé yo, a unas pocas personas, unos pocos soldados. Manda a unos, qué sé yo, 3,000 hombres, dice, o 2,000. Son pocos y no canses a los demás yendo. Vamos y hacemos rápido el trabajo y regresamos. Dice el versículo 4: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Miren, ellos que decían que eran unos cuantos poquitos, esos poquitos los sacaron corriendo. ¿Por qué? Porque Dios no fue con ellos. Porque Dios se enojó, porque alguien había mentido, había robado, había tomado algo maldecido, había quebrantado la ley de Dios y lo había guardado en su campamento. Dios ya no fue con ellos a la batalla. Dios ya no era amigo de ellos, ahora era enemigo de ellos. Y ellos fueron derrotados. Miren, murieron más de 30 hombres por causa de la desobediencia de un solo hombre. Qué peligroso es eso. Qué peligroso es cuando en su casa hay uno que está llevando maldición a su casa, algo maldito a su casa, y llevando maldición a todo el hogar. Dice luego: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyas? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Dice: ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? El temor de Josué era, bueno, el pueblo de aquel lugar, la misma gente de Jericó. Recuerde la historia de Rahab. Todos los de Jericó estaban muriéndose de miedo, porque habían escuchado cómo Dios abrió el mar y destruyó al ejército de egipcio, cómo habían destruido a los otros reyes amorreos. Pero ahora la gente va a escuchar, los cananeos iban a escuchar que un pueblo pequeñito los hizo correr y los derrotó. Entonces iban a coger valor, iban a armarse todos esos pueblos e iban a aniquilar al pueblo de Israel. Ese era el temor de Josué. Y dice: Señor, ¿y ahora qué pasará con tu pueblo? ¿Y qué pasará con la grandeza de tu nombre? Él estaba preocupado por su pueblo, pero también por la gloria de Dios. Eso lo había aprendido de Moisés. Como cuando Moisés intercedía por su pueblo rebelde, siempre decía: Señor, ¿qué dirán de tu nombre? Dirán que no pudiste salvarlos y por eso lo trajiste a morir al desierto. En el versículo 10: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿y por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Mire, Dios le revela a Josué la razón por la cual había pasado esto. Y no dice Acán ha pecado, no dice un soldado ha pecado, dice Israel ha pecado. Por eso es que cuando un presidente deshonra a Dios, peca contra Dios, trae maldición a todo el país. Cuando un líder deshonra a Dios, desobedece a Dios, trae maldición a sus súbditos.
Cuando un pastor está en pecado, el pecado se riega a toda la congregación y la maldición, el castigo de Dios, la ira de Dios vendrá sobre toda la congregación. En el hogar, cuando el padre o la madre están en adulterio, en inmundicia, traen maldición a todo su hogar. He visto cómo hijos empiezan a fornicar con mujeres, a tener chicas con quienes fornican, y luego en la casa empieza a haber maldición porque sus padres no le corrigen. ¿Cuántos hijos se acuestan con una chica, la embarazan y luego se la llevan a la casa y el papá, bien, gracias, y no lo corrigen a sus hijos? Y luego viene maldición sobre el hogar, sobre la familia, porque no han corregido esa deshonra contra Dios, contra su nombre. El pecado es una deshonra a Dios, es una ofensa directa a Dios y trae maldición. Acán pecó, pero Dios dice, Israel ha pecado, han mentido, han engañado, han tomado del anatema. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, o sea, huirán, por cuanto han venido a ser anatema. Miren, tomaron algo que era anatema y ahora todos ellos eran anatema, estaban bajo maldición. ¡Qué terrible es esto! Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Está diciendo, mi presencia ya no estará con ustedes, mientras ese anatema esté ahí guardado, escondido. Mientras haya eso allí, yo no voy a estar con ustedes. Levántate, santifica al pueblo y di, santifíquense para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Él está diciendo, mientras ustedes no destruyan aquello que yo maldije y está entre vosotros, y sigan engañando, mintiendo, ocultando, yo no voy a estar con ustedes, sus enemigos los van a derrotar, los van a destruir. Dios ya no estaba como amigo ahora, estaba como enemigo de ellos. Os acercaréis mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Es decir, Dios iba a expurgar, a buscar cuál era la persona que tenía esto y tenían que quitarlo de ahí. Dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Miren, era algo realmente terrible lo que había hecho esta persona al tomar del anatema. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sibdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Mire, le está diciendo, tú tienes que confesar lo que has hecho. Ellos habían seleccionado a las personas. ¿Cuál fue el método que usaron? No lo dice. Tal vez por sorteo, qué sé yo. Pero fue seleccionado este varón, porque él era el culpable y Dios lo puso allí. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Miren lo que la codicia puede hacer. En Proverbios dice, la codicia mata a su poseedor. Este joven llevó maldición a su casa, llevó del anatema, codició, y por esa codicia llevó. ¿Cuánta gente ha quedado en la ruina por la codicia? Llevaron droga a sus casas y luego sus casas fueron saqueadas, fueron puestas por la ley y se quedaron en nada. ¿Cuánta gente por llevar maldición a su casa?
Y recuerde que también la casa no es solo el edificio donde vivimos, habla de la familia, habla incluso de nuestro cuerpo, cuando usted le mete maldición a su cuerpo. Miren cómo nuestros gobiernos son maldecidos, porque reciben baños, influencias de chamanes, de brujos, que le soplan cosas, humos, le pasan montes, llevando maldición y anatema sobre nuestros gobernantes y sobre nuestra nación. Por eso como creyentes oramos para rechazar esas maldiciones y que Dios bendiga a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, y Dios traiga paz al Ecuador, a nuestro país. Pero como esa gente es arrastrada a la maldición con brujerías, con conjuros, con cosas que hacen que Dios aborrece y ha maldecido. Dios declara que los brujos deberían morir quemados. Eso dice la palabra de Dios. En la ley, como estamos en la gracia, no lo aplican. Pero qué terrible es eso delante de Dios. Es anatema, es maldición. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Tuvieron que sacar del campamento toda esa maldición, todo lo que estaba maldecido por Dios y que había traído maldición para todo el pueblo de Israel y mortandad al pueblo de Israel. Y Josué le dijo: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Miren, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Tuvieron que obedecer la orden del Señor. Fueron apedreados y quemados todo lo que tenían. Y de esa manera expiaron la ira de Dios. Eso se llama expiación, aplacar la ira de Dios por medio del derramamiento de sangre. Eso fue lo que hizo Cristo por toda la humanidad. Estábamos bajo la maldición de la ley y del pecado. Éramos anatemas ante Dios. Pero vino Cristo y derramó su sangre y aplacó la ira de Dios. Tenemos el perdón de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, quien murió en nuestro lugar. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y mire, luego dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate, sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai como hiciste con Jericó y su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomarás para vosotros. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. Ahora que Dios los había perdonado, había aplacado su ira, ahora Dios ya iba a pelear con ellos y dice: anda y conquista esa ciudad porque yo te la he entregado. Ahora Dios iba a pelear por ellos y les dio la victoria y ellos pudieron conquistar toda la tierra. Pero miren cómo el error, el pecado de este joven, Acán, trajo maldición y destrucción a todo el pueblo de Israel y pudo haber traído tanta destrucción que todos sus enemigos los hubieran derrotado. Pero cuando ellos obedecieron a Dios y destruyeron todo, incluso a esta familia que había pecado, ellos aplacaron la ira de Dios y pudieron tener la victoria. ¿Sabe? Dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tal vez como Acán, usted tiene oculto muchas maldiciones, tal vez pecados ocultos que no le ha confesado a Dios. Y no es que Dios no lo sabe, sino que usted necesita reconocer ante Dios su pecado. Tal vez tiene cosas escondidas en su casa: huesos de muerto, sábila con ajo, ruda, qué sé yo, cuántas cosas la gente tiene. Brujerías, cosas que Dios aborrece. Todo eso es maldición. Confiéseselo a Dios y saque de su casa. Sobre todo ídolos. Dios aborrece la idolatría, y donde hay ídolos hay demonios y hay maldición. Porque dice: maldito el que haga imágenes para adorarlas,
para darles culto a esas imágenes. Todo eso trae maldición a su casa, a su familia. Yo he podido ver cómo muchos de mi familia que practican la idolatría, luego no han tenido un final feliz tal vez. Veo como mucha gente idólatra muere con cáncer, muere con enfermedades terribles, porque Dios aborrece la idolatría, trae maldición sobre la familia y sus generaciones. Saque de su casa toda maldición, todo anatema, todo ídolo, todo lo malo. Y no solamente eso, Dios ha maldecido también las sectas, las falsas religiones. Por eso Pablo escribe en Gálatas 1:8: si aunque viniéramos nosotros o un ángel o cualquier persona y les predica otro evangelio, sea anatema. Es decir, una persona que predica otro evangelio fuera del que está aquí en la Biblia es anatema. Cualquier persona que ande en una secta, en una falsa doctrina, llevando libros de sectas, libros como de Mormón, la Biblia de los Testigos de Jehová falsificada y otras cosas que meten en la casa, están llevando maldición a su casa. Porque cualquiera que enseña, predica, sigue otro evangelio que no es el que está en la Biblia, está bajo maldición, es maldito, es anatema, él y su familia. Por eso usted debe renunciar a toda secta, a toda religión y seguir a Jesucristo. Eso no es religión. Jesucristo no es religión, es salvación. Pero si usted se aferra a una religión, usted es anatema. Aún el mismo evangelio, los que somos evangélicos, cuando lo tomamos solo como religión, no tiene ningún valor delante de Dios. Esto no es religión, es una comunión personal con Dios, es intimidad con Dios, es una vida de amor, servicio y obediencia a Dios. Eso es el evangelio en sí, la buena nueva de salvación. Es vivir bajo el señorío de Cristo. Y por eso Juan escribe: si alguien viene y no trae esta doctrina, no lo recibas ni le digas bienvenido, porque participas de sus obras. Y cualquiera que no trae esta doctrina no es de Dios. Y cualquier persona que predica falsas doctrinas es un anatema. Y cualquier persona que Dios no le ha dicho, ni le ha hablado, ni le ha mandado a decir nada, y luego se autoproclama profeta y dice: Dios me dijo tal cosa, esa persona también es anatema, porque está bajo maldición, está mintiendo a nombre del Espíritu Santo. No caiga en ese error. Y hay algo más terrible. Pablo escribe en 1 Corintios 16:22: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Por qué escribió eso el apóstol Pablo? ¿Por qué esas palabras tan terribles de maldición contra las personas? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Eso significa que toda persona que rechaza a Cristo, toda persona que niega a Jesucristo, toda persona que aborrece a Cristo, esa gente que dicen esos hermanitos locos: a mí no me hablen de la Biblia, yo no quiero saber nada de tu evangelio, a mí no me vengas con tu fanatismo. Esas personas que rechazan a Cristo, que le dan la espalda a Jesucristo, que niegan a Jesucristo, están maldecidas para destrucción, están bajo maldición, son anatemas. Porque Jesús dijo: el que no está conmigo, está contra mí. Cuando usted rechaza a Cristo, usted está bajo maldición, es anatema. Usted va a ser destruido en este mundo cuando se derrame la ira de Dios. Porque así dice Juan 3:18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No lleve maldición a su casa, no lleve del anatema a su casa, pero tampoco usted no sea anatema. Si usted no tiene a Cristo, usted es anatema, está bajo maldición, ya está condenado, destinado a ir al fuego eterno. Por eso usted necesita creer en Jesucristo. El que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué significa que la ira de Dios esté sobre esa persona? Que es anatema, que está bajo maldición,
que está destinado a la destrucción de los hombres impíos, dice, cuando venga el juicio, el fuego del juicio de Dios. Y no le deseo eso a ninguna persona. Jesucristo vino a hacernos libres de toda maldición. Cuando usted viene a Cristo, usted ya no es anatema, usted pasa a ser hijo de Dios. La ira de Dios fue expiada en el cuerpo de Jesucristo, en su sangre derramada. Usted ya no es anatema si usted ama a Jesucristo. Pero el que no ama a Jesucristo, dice, sea anatema. Es decir, ya está condenado para ese fuego eterno. Tome la decisión de creer en Jesucristo. Tome la decisión de no llevar maldición a su casa, de no ser maldición. Cuando usted cree en Jesucristo, Él viene a morar en su corazón y usted lleva bendición a su casa, porque Él ha dicho, cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra, y serás salvo tú y tu casa. Y usted podrá decir como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ríndale su vida a Jesús y escape del anatema. Cristo viene pronto y el fuego de su ira viene pronto sobre este mundo. La iglesia de Jesucristo, los que han creído en Él, seremos arrebatados y nos iremos a esas moradas celestiales. Pero aquellos que lo rechazan están bajo maldición, bajo el juicio, la ira de Dios que viene sobre este mundo. Escape de esa ira, usted, su familia, y crea en Jesucristo. Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.